Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos van a estar escuchando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio. Les mandamos un saludo y muchas, pero muchas bendiciones a todos y a cada uno de los que nos van a estar sintonizando en esta hermosa mañana. Y vamos a probar micrófonos con nuestra hermanita que ya se encuentra con nosotros. Buenos días, hermanita, bendiciones, ¿me escucha? Hay un poquito de dificultad porque le escucho así como robóticamente. Amén. ¿Ya No me sé si escucha usted me mejor? escucha bien. ¿Me escucha Gloria a bien? Dios. Si me vuelve a hablar, por favor. Que sí, ya me escucho mejor. Ah, sí, ahorita sí ya le escuché. Es que se quedó un momento así calladita que solo escuché que habló, pero no terminó como que no terminó la frase. Ah, ok. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Bueno, mis hermanos, y ya estamos para dar inicio con el programa del día de hoy. Victoria en Cristo con nuestra hermanita Yesenia Tul Ábalos desde Guatemala. Yo le dejo el lugar, mi hermanita, Dios me la bendiga. Gracias, hermana Cristina. Dios le bendiga. Es un privilegio, un placer volverles a ver. Bueno, a hermana Cristina, ¿verdad? Porque sé que hay muchos oyentes, muchos que se comunican, se conectan a los medios de comunicación de esta radio en la que se transmite, ¿verdad? Esta programación. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas y por lo que Dios cada día hace en ese corazón, ¿verdad? Que necesita que Dios obre cada día y cada momento. Entonces, vamos a continuar con lo que es en esta hermosa hora, presentándonos delante de nuestro Padre Celestial, agradecidos por este privilegio, porque a pesar de los cambios del clima que muchas veces afectan, ¿verdad? Las redes sociales, pues Dios nos da este privilegio de volvernos a comunicar con cada uno de ustedes y sobre todo que Él es el que obre en nuestro corazón, nuestra retentiva y nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Que estén siempre activos para escuchar el consejo de su palabra. Entonces, en esta hora, oramos. Amoroso Dios y Padre Celestial que estás en el cielo, nos, nos presentamos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poderío y tu majestad, reconociendo que solo tú eres digno de suprema alabanza y adoración y que solo de parte tuya, Señor, podemos nosotros recibir bendición, disfrutarla y compartirla. Y esta bendición que tú nos das de poder estar comunicados en esta hora a través de este medio de comunicación de ventana virtual y los medios que se están utilizando, Señora, te damos gracias porque tú eres el que haces posible que llegue con claridad, Señor, tu palabra a cada corazón, que los oídos de cada uno de tus hijos, de los oyentes, amigos y de todo aquel que tú redarguyes su corazón para que esté conectado, Señor, en esta hora. Sabemos de que es tu misericordia, es tu amor la que se está presentando a cada uno, Señor, y te agradecemos por ello porque nos has tomado en cuenta. Ahora te pedimos que nos hables, nos aconsejes para que podamos vivir sosegadamente como tú lo pides, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno, Señor amado, de los que reconocemos cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Gracias te damos por nuestros amigos, gracias te damos por los niños, Señor, porque no cabe duda que también hay niños, Padre Celestial, que en algún momento pues están escuchando, Señor, lo que se habla acerca de tu palabra, ese consejo que nos da vida, ese consejo que nos bendice, porque viene de parte tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias, toda honra y toda gloria. Gracias te damos también porque a través de tu Espíritu Santo tú nos ministras, Señor. Amén y amén.
Bueno, en esta hermosa hora vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? A recordar un acontecimiento impactante para nosotros como humanos, ¿verdad? Como personas individuales, cuando Dios hace ese llamado y cuando Dios nos hace saber la misión por la cual nos ha llamado por nuestro nombre. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros realicemos para Él? ¿Verdad? Y como hemos visto en otras ocasiones, pues nosotros siempre queremos como llevar la contraria de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En su palabra encontramos grandes ejemplos por los siervos que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Que podemos ver de qué manera fue la respuesta de ellos al llamado que Dios les da. Pero este varón marca la diferencia por lo que le dice. Él es obediente acerca de lo que Dios le habla eh, que debe hacer, pero también eh, tiene una realidad, ¿verdad? En la cual él sabe de que si Dios lo ha llamado, lo va a respaldar. Que si Dios le está enviando a decir y a hacer algo, la presencia de Dios es la indispensable con él. Y entonces, pero leamos en lo que es la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, del verso 4, del verso 3 vamos a iniciar nuestra lectura. No es que no sea interesante lo de verso 1, 2 y 2, pero vamos a basar nuestra lectura a partir del verso 3 y dice la palabra de Dios como está escrita, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, a la tierra que yo, perdón, el verso 2, y yo enviaré delante de ti al ángel, dice, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al eteo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no saldré, no subiré en medio de ti, porque eres, dice, pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y, y ninguno se puso sus atavíos. Aquí vemos que Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Porque él le recuerda que es necesario que él dirija al pueblo de Israel, al que ha sacado de Egipto, que lo lleve a la tierra que juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le juró dársela a su descendencia. Entonces, por esa razón, Dios le empieza a dar instrucciones y hasta le explica, ¿verdad? La razón por la cual él no va a subir con Moisés y con el pueblo, porque tristemente aquí, después de ver tanto milagro y todo lo que Dios ha sido capaz de hacer para liberarlos de la cautividad, de la esclavitud, el pueblo sigue siendo rebelde, el pueblo sigue siendo de dura cerviz, porque acá hemos leído en el desarrollo, ¿verdad? De lo que Dios
hizo por el pueblo de Israel, hemos leído que les dice que son contumaces y rebeldes, que son de corazón duro, que son rebeldes, que son desobedientes, y por esa misma razón Dios ha tenido necesidad de mostrarles de que así como Él es amor y que no hay nada imposible para Él, pues también es fuego consumidor. Y, y ha hablado acerca de Él mismo como ese Padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos, pero si sus hijos se portan mal y no lo valoran, llega el momento en que Dios viene y corrige, ¿verdad? Le duele su corazón al ver la rebeldía de la humanidad, le duele su corazón al ver de que la humanidad no quiere nada con él, no quiere el bienestar que Dios tiene para cada uno, ¿verdad? Porque sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Pero la decisión que muchas veces tomamos, si es ignorar lo que nuestro Padre Celestial nos pide, pues definitivamente no nos espera nada bueno. Entonces, Él tiene esa capacidad de mostrarnos ese amor fiel, amor eterno, ese amor incomparable, porque aún a las madres nos comparan, ¿verdad? De que nuestro amor por nuestros hijos, pues es capaz, nos hace capaces de dar la vida por nuestros hijos, pero el amor y a la par del amor de Dios, comparando el amor de Dios para con nosotros, pues nos quedamos cortas aún en eso. Pero en esta ocasión, cuando Moisés escucha esta palabra de que el pueblo es duro, es desobediente, y lo oye de los labios de Dios, con la voz de Dios, entonces él se preocupó, y el pueblo, cuando escuchó también lo que Dios había hablado acerca de él, se entristeció, y se vistieron de luto, se entristeció, mostrando arrepentimiento en ese momento, ¿verdad? Porque Dios a través de su espíritu pues redarguyó, ¿verdad? Ese corazón, así como nos sucede a nosotros cuando nuestros hijos se portan mal y nosotros tenemos que pues ponerles un alto, ¿verdad? Si nos está faltando el respeto aún en la forma en que nos hablan, pues tenemos que tomar medida, ¿verdad? Para hacerle entender y comprender. Y a veces dice, ay, que ya te pusiste histórica, porque uno les recuerda, ¿verdad? Lo bueno que ellos reciben al estar en el hogar, al estar pues poniendo en práctica los buenos consejos, o al seguir, porque es necesario tener un reglamento en la casa para que todo vaya bien en beneficio de todos los que se habitan en el hogar. Entonces, de esta manera, Dios viene y le dice a Moisés, bueno, yo les he hablado, les he dado motivos para que ellos confíen en mí, para que ellos crean en mí, para que cada día se animen a ser obedientes, pero no lo hacen. Entonces, si mi presencia sube con ustedes, están en peligro de que yo los destruya antes de llegar, o si logran llegar, ¿verdad? A aquel lugar, los destruya ahí mismo, porque son rebeldes, porque no quieren entender. Entonces, el pueblo mostrando arrepentimiento se viste de luto, dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros lo hemos leído acá. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y oyendo el pueblo estas palabras, vistieron, dice, vestiduras de luto, y ninguno se puso sus atavíos. Nadie se arregló, ¿verdad? Como acostumbraban, ¿sabes? A ponerse sus joyas, a ponerse lo que ellos acostumbraban en aquel momento. Entonces,
porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora a tus atavíos para que yo no sepa que lo que te he qué es lo que te he de hacer. Entonces, acá son las palabras que Dios le dice a Moisés, y él es el que le sugiere, ¿verdad?, al pueblo, que se quite sus atavíos, que muestre arrepentimiento, porque si no se quitan esa vestidura de rebeldía, de indiferencia, de poco valor a lo que Dios hace, pues entonces están corriendo peligro a que ahí mismo los destruyan. Y Moisés, como él sabemos de que era un hombre humilde, obediente delante de Dios, pues él había encontrado gracia delante de Dios, porque ya Dios había también intentado en algún momento castigar al pueblo de Dios, y Moisés sabemos de que él era un intercesor a favor del pueblo. Él se ponía a pedir perdón por el pueblo. Le pedía a Dios que no los castigara destruyéndoles, que les diera otra oportunidad, porque le recordaba de que ese pueblo no era el pueblo de Moisés, sino que era pueblo de él mismo, de Dios mismo. Entonces ahí era donde él, con humildad, con respeto, él hacía que Dios, eh, pues ya no realizara el pensamiento de destrucción para con el pueblo de Israel, ¿verdad? Él le recordaba que era su pueblo escogido. Él le recordaba que se había hecho tantas maravillas por amor al pueblo. ¿Qué sentido tenía que lo fuera a destruir? Pero el pueblo no se daba cuenta de eso, y si se daba cuenta era momentáneamente, ¿verdad? Y sin embargo, Dios permanecía fiel, porque él había hecho una promesa, él había hecho un pacto, ¿verdad? Entonces, con los patriarcas. Viene y dice la palabra de Dios, nos vamos a ir hasta el verso 9, y dice: cuando Moisés eh, entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Eh, Sabemos de que la presencia de Dios con el pueblo de Israel iba a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Estaba el tabernáculo, que en este momento pues Moisés decide también, ¿verdad?, sacar del campamento, ¿verdad?, el tabernáculo, para ir a buscar la presencia de Dios. Todo el que quería buscar la presencia de Dios tenía que alejarse, ¿verdad? Tenía que salir para estar apartado. Y recordamos de que eso también nos lo dejó como ejemplo Jesús, porque él se apartaba, ¿verdad?, de las multitudes, se apartaba del ruido, de la bulla, y él se iba al monte a orar, ¿verdad?, a hablar con el Padre, lo que él necesitaba, lo que él tenía, ¿verdad?, que decirle al Padre. Entonces aquí Moisés saca el tabernáculo, le puso como nombre tabernáculo, y iba él a buscar de la presencia de Dios. Pero la señal que había cuando Moisés era el que entraba al tabernáculo, ¿verdad?, para hablar con Dios, pues se veía lo que Dios hacía, su presencia descendía para hablar con Moisés, y ahí le hacía saber. Entonces el pueblo ya había entendido
de que cuando Moisés hablaba con Dios, ellos estaban corriendo peligros y andaban en desobediencia, en soberbia, con corazón duro y la cerveza la tenían dura, que no se querían humillar delante de Dios, pues corrían peligro que en lo que Moisés hablaba con Dios, ellos fueran castigados, que Dios los podía exterminar ahí, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ellos no se movían de la puerta de su casa, ¿verdad? Para hacer otras cosas, sino que mostraban el respeto y la adoración que Dios se merece en todo momento. Y en este tiempo Dios está pidiendo que sus hijos, que su pueblo esté de pie, ¿verdad? Velando, suplicando, humillándose delante de Él, pidiendo que no pase la destrucción en su hogar, que no pase la destrucción en la familia. Pero tristemente sabemos que hay miembros en nuestras familias que no están en el sentir. Y aún ahí es donde Dios nos manda a que nosotros intercedamos por ellos, para que no se fijen en cosas que los van a hacer a ellos menguar en la fe, resbalar, ¿verdad? Que no pongan sus ojos en la debilidad y defectos del prójimo, sino que puedan ver y valorar el esfuerzo que se hace o que está haciendo el prójimo para buscar y agradar a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es indispensable en nuestro diario vivir. La presencia de Dios es la indispensable en nuestra vida para que nosotros nos podamos movilizar. Y sabemos de que existe el mal, está el peligro, podemos decir a flor de piel se encuentra el peligro, ¿verdad? Puede haber peligro en la casa, en la calle, en el trabajo, en la oficina, aún en la iglesia, porque esa es una realidad. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, podemos estar seguros, podemos estar confiados, porque nada ni nadie nos podrá hacer daño. Podemos recordar, ¿verdad? Lo que nos dice en Salmo 121, el versículo 7. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. ¿Por qué? Porque en él, en sus manos, tiene él nuestras vidas. Entonces aquí vemos de que el pueblo de Israel recapacita y entonces se pone a la puerta de sus hogares, cada familia se pone a la puerta de sus hogares y empieza a alabar, a adorar a Dios, ¿verdad? Para no dar motivo de un castigo, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo dijimos hace un rato. Y no solamente es un decir, porque también en la palabra nos aconseja que es mejor que temamos al que puede matar nuestra alma y no que temamos al que puede matar solo el cuerpo, ¿verdad? En este caso es el enemigo. Él puede matar este cuerpo que es hecho fue formado del polvo, pero no puede disponer dónde vamos a pasar nosotros la eternidad. En cambio, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, él sí tiene esa autorización. ¿Por qué? Porque él tiene esa autoridad, porque él fue el que dio el soplo de vida, el aliento, ¿verdad? Y el alma, pues, tiene, tiene que llegar a algún lugar y solo está. Regresar a él o ir a un castigo eterno. Entonces aquí vemos de que Moisés habla con Dios, ¿verdad? Acerca de lo que Dios le pidió que suba, ¿verdad? A aquella tierra que él había jurado a los patriarcas. Entonces, vemos de que dice la palabra de Dios. Y hablaba, dice Jehová a Moisés, cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento
Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, se, ser- su servidor, nunca se apartaba a su, nunca se apartaba de su medio, dice, del tabernáculo. O sea, aquí tenía prácticamente un discípulo, Moisés, que de la misma manera amaba a Dios, respetaba a Dios, se esforzaba por obedecer a Dios en medio de mucha controversia, ¿verdad? Él se esforzaba por permanecer fiel a Dios. Entonces, ¿cómo mostraba él eso? También mostrando respeto y reconociendo la autoridad que Dios había delegado a Moisés. Entonces, Josué se mantenía cerca y hasta que Moisés no salía, él tampoco se movía de ese lugar. Entonces, vemos también en este versículo que leímos hoy, es de que el único que podía hablar de esa manera tan linda con Dios era Moisés. Él hablaba con Dios cara a cara, dice acá, como cualquier amigo, ¿verdad? Que habla con su amigo. Hablaba cara a cara. Qué privilegio. Y los del pueblo no tenían ese privilegio porque eran muchas veces soberbios y eso los ponía en riesgo y perdían, ¿verdad? Esa gran oportunidad, esa gran bendición. Entonces, continúa diciendo la palabra de Dios acá. Y dijo, hijo de Nun, dice su servidor, nunca se apartaba de su medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú me has declarado, dice, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he, dice, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Era lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿verdad? Él había encontrado gracia delante de Dios y por esa razón también él hablaba con confianza con Dios. Él no le ocultaba nada a Dios. Dios conocía exactamente lo que Moisés sentía en su corazón, lo que él tenía en su mente y lo que él hablaba. Entonces aquí Moisés le dice, tú me dices, saca a este pueblo. Este pueblo no es mío, este pueblo es tuyo. Entonces a mí me hacen saber las inconformidades que tienen contra ti y también cuando ellos sienten de que es injusto para ellos lo que tú pides, no dándose cuenta de que realmente el único que pide cosas justas eres tú. Pero entonces, si yo hallé gracia delante de ti, muéstrame el camino, muéstrame tu camino, le dice. Y entonces es ahí donde vamos a entrar a ver algo tan impactante, porque ya Dios le había dicho a Moisés, no, yo no voy a ir con ustedes, yo no voy a subir con ustedes porque corren el peligro de que yo los elimine y entonces no van a llegar hasta donde yo prometí. Entonces yo cumplo mis promesas y por esa razón yo no voy a subir con ustedes. Entonces, acá vemos cómo Moisés habla con Dios con unas palabras tan sabias y le hace un pedido que no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos
hacerle ese pedido a Dios, ¿verdad? Entonces dice, y él dijo, mi presencia, dice, irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, dice, respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vemos que ahí ya Moisés escuchó la respuesta de Dios y Dios no le dijo de que Dios no iría con él. Dios le dijo que sí iba a ir con él, pero vino él y recordó que Dios había hablado que no iba a ir, no iba a subir con el pueblo, ¿verdad? Entonces ahí fue donde él le dijo que si su presencia no iba con el pueblo también, que no lo sacara de ahí. Miren cómo se marca una diferencia por la relación que Moisés tenía para con Dios. Dios estaba con él, pero tristemente no estaba en medio de su pueblo, no iba a estar, ¿verdad? No iba a ir con él, o sea, iba a estar con Moisés, pero no iba a subir con el pueblo. Entonces eso, sabemos de que cuando los hijos de Dios hacemos con el respaldo de Dios lo que Dios nos está pidiendo, pues nos va bien, aunque se levante oposición, aunque quieran tendernos trampas, aunque quieran hacer cosas de diferente forma, pero Dios pelea por nosotros, Dios nos defiende. Y en este caso Moisés no iba corriendo peligro, él en su persona no iba corriendo, pero el pueblo sí. Entonces acá Moisés pues aprovechó muy bien la oportunidad, porque así como Dios conocía a Moisés, Moisés en medio de ese conocimiento que pudo tener para con Dios, ¿verdad? Esa amistad, esa cercanía, pues conocía que Dios no le iba a negar algo que él le pidiera porque había encontrado gracia por ser obediente, ¿verdad? Por ser humilde y por escuchar lo que Dios le decía. Y las veces que Moisés negoció prácticamente con Dios lo que Dios le estaba haciendo saber, fue porque también amaba al pueblo, a pesar de que era un pueblo rebelde, problemático, inconforme, desagradecido. Entonces, acá nos sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo, tú y tu pueblo? Dice, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos, dice, que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Miren qué impactante acá. Dios le vuelve a recordar a Moisés que él conoce a Moisés por su nombre, así como también Moisés conoce a Dios por su nombre, pero qué impactante. Y le recuerda y le recalca, has encontrado gracia, has encontrado gracia. Entonces, porque te he escogido y te conozco por tu nombre, yo sé quién eres tú. Nosotros como padres sabemos quién es hijo obediente y quién es hijo desobediente y qué hijo también en su momento puede ser capaz de desobedecernos, ¿verdad? O de provocar un gran disgusto, ¿verdad? En nuestras vidas. Puede hacer doler nuestro corazón. Pero siempre vamos a tener un hijo que va a tener ese cuidado de no lastimarnos. Y en este caso, pues Moisés estaba en ese papel, siendo el hijo que honra al padre.
Y el pueblo, un pueblo que ama al Padre, un pueblo que reconoce en sus momentos, pero cuando hay algo que no le agrada, se revela, protesta, ¿verdad? No se queda callado. Y entonces, pues muchas veces el pueblo de Dios hace que le duela el corazón a Dios, ¿verdad? A ese Padre celestial, ese Padre de amor. Pero sigamos nosotros leyendo lo que nos dice esta palabra y dice, y le respondió, yo haré pasar, dice. Oh, volvamos al verso 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Imagínense qué pedido tan grande Moisés le hace aquí a Dios. Pero esto tiene un propósito, ¿verdad? Y dice, y le respondió, yo haré pasar, dice, todo mi bien delante de ti, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré, dice, misericordia del día que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, dijo más, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Recordamos de que el pueblo reconocía esto, y en algún momento, por eso es de que el pueblo le pide a Moisés que sea él el único que hable con Dios, porque sabían las incapacidades que ellos tenían, porque ellos así lo querían, de que si ellos se atrevían a hablar con Dios como lo hacía Moisés, podían perder la vida, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y permanezca vivo, ¿verdad? Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar, dice, junto a mí, y tú, dice, estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré, dice, con mis manos, dice, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, dice, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Miren qué gran privilegio el que tuvo Moisés por ser un hombre humilde, por ser un hombre obediente, sensible a la presencia de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no tiene variación. Pero si nosotros no nos esforzamos por ser como Moisés, en este caso menciona la palabra de Dios, lo fue y logró este gran privilegio. Entonces, los únicos que perdemos somos nosotros si estamos en desobediencia. En aquel tiempo también habían distractores, tal vez no como los de hoy, ¿verdad? Que la ciencia está bien avanzada y hay distractores que ni cuenta nos damos porque entran sutilmente a nuestra vida, alejándonos de la búsqueda para con nuestro Padre Celestial. Pero la oportunidad está, porque siempre ha estado esa oportunidad, de que en lugar de ser atraídos por las cosas pasajeras, las cosas vanas, por el pecado, por la desobediencia, por el deleite momentáneo, pues Dios, nuestro Padre Celestial, ha estado siempre atento a nosotros. Y la presencia de Él es la que cada uno de nosotros debemos anhelar cada día, ¿verdad? Porque
hablamos también de que Jesucristo es ese ejemplo maravilloso del hijo obediente, porque él también sufrió tentaciones. Recordamos, ¿verdad? Lo que nos habla Mateo en su capítulo 4, cuando él es llevado, ¿verdad? Por el enemigo fue tentado ahí en el desierto. ¿Por qué? Porque él lo único que quería con todo lo que le ofreció, con todo lo que le dijo, era que él desobedeciera lo que el Padre le había dicho que debía de hacer y que era lo que no debía hacer. Si Jesús hubiera obedecido en hacer algo de lo que el enemigo le decía en aquel momento, entonces él le hubiera fallado al Padre Celestial y no se hubiera podido tener el sacrificio perfecto, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados y pudiéramos alcanzar esa salvación que con amor el Padre Celestial nos había enviado, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y entonces, y no estuviera el Espíritu Santo tampoco con nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, no es de que tenga que bajar para cuando nosotros lo llamamos. No, el Espíritu Santo está en nosotros y por esa razón, si la presencia de Dios está con nosotros, entonces la oposición que se levante, ¿verdad? Aún de los beneficiados, ¿verdad? De que la presencia de Dios esté con nosotros, no nos va a afectar hasta cierto punto. Sí experimentamos dolor, tristeza, lloramos, porque Moisés lo padeció y no fue solamente por su familia, sino que fue por personas, ¿verdad? Que eran ajenas a su círculo familiar, pero provocaron dolor y tristeza en él. Le ponían trampas, lo probaban, ¿verdad? Y eran familias completas que se levantaron contra él. Pero como sabemos de que Dios no desampara la obra de sus manos, tampoco deja avergonzado al siervo que él llama, ¿verdad? Entonces, por eso es de que él nos dejó en su palabra estos ejemplos para que nosotros digamos, ay, es que no pude, es que no sabía cómo hacer, no tuve un ejemplo. La palabra de Dios es clara y nos muestra, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios ha tenido ese cuidado amoroso para nosotros, para con cada uno de nosotros, no importando nuestra edad, no importando nuestra edad. El tiempo es de Dios, nuestra vida es de Dios. Entonces, es Él el que nos llama y el que nos dice, si tú me buscas, si te apartas y me buscas, en lo secreto me buscas, en lo público y yo te honro. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos la necesidad. ¿A quién nosotros queremos que nos acompañe en cada paso que nosotros damos? Como familia, como parte de una sociedad, como parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios. Es la presencia de Dios conmigo, la indispensable, la que yo debo buscar, por la que yo me debo esforzar. Tengo debilidades, sí, tengo defectos también, ¿verdad? Y las virtudes de mi prójimo son mis defectos. Pero en la misericordia de Dios, cuando yo lo busco en la intimidad, cuando yo me aparto, ¿verdad? De la bulla, me aparto de la multitud y busco su rostro, Él viene y me habla y suple mi necesidad y es propicio a mi necesidad y me da de su gracia, porque sabemos de que acá Moisés es lo que le dice a Dios. Si he encontrado gracia delante de ti. Y Dios le dice, sí la has encontrado. Pero triste y lamentablemente la multitud que estaba afuera, que era parte del pueblo, nadie había encontrado esa gracia tan especial que Moisés había encontrado para con Dios.
y es la que nosotros ahora en estos tiempos nos tenemos que esforzar. ¿Por qué? Porque los tiempos están apremiantes. La gracia está a punto de acabarse, de terminarse. ¿Por qué? Porque el pueblo es de dura cerviz, porque el pueblo ha escogido tener un corazón de piedra y no uno de carne. Y no porque Dios no se lo quiera dar, no le quiera dar un corazón de carne sensible a su presencia, sino que es porque no le interesa a la humanidad, tristemente. Y aún escuchando el consejo de la palabra y aún escuchando el llamado de amor que Dios hace ahorita que hay tiempo, porque mientras hay vida hay esperanza, no quieren obedecer. Entonces, es tiempo de poner y prestar atención, ¿verdad? A esos detalles que Dios nos dejó en su palabra como ejemplo con estos varones, porque en esta ocasión estamos hablando de Moisés y también de Josué. Mencionamos a Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos escudriñando la palabra y investigando el desarrollo de lo que hasta el momento en que Dios cumple de entrar al pueblo de Israel a esa tierra prometida donde fluía leche y miel, vemos de que fue Josué el que los entró, pero nunca Dios se apartó de Moisés. Se lo llevó porque por el pueblo él corría peligro de alejarse, ¿verdad? De perder ese favor que había encontrado en Dios. Entonces Dios salva, rescata a Moisés y el pueblo continúa su camino con otro líder, pero que también la presencia de Dios estaba con él. No significa que porque se fue Moisés, la presencia de Dios se fue también. No, la presencia de Dios también estaba con Josué porque también Josué fue valiente, fue esforzado porque así Dios se lo mandó. Él puso atención para lo que Dios le pidió cuando lo llamó por su nombre y le dijo, tú entrarás a este pueblo, a esa tierra. Pero hoy el Señor nos habla a través de su palabra, nos aconseja de que meditemos, recapacitemos, que es la presencia de Dios con nosotros, la presencia con nosotros, esa presencia maravillosa que nos da seguridad en medio de tanto terror que se vive afuera. Esa presencia de Dios, de su Espíritu Santo en nosotros, que nos da la seguridad que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, cuanto ser querido tenemos en vínculo familiar, puede salir y entrar, regresar sin novedad, ¿verdad? A pesar de los peligros. Y si hay alguna trampa y si hay algún peligro que se les acerca, pues Dios tiene la capacidad de mandar ángeles, ¿verdad? A rescatarlos. ¿Cuántas veces lo hemos vivido y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta y no le hemos dado la importancia que debe? Entonces, hoy el Señor nos llama a que entremos a su presencia para encontrar gracia. Y así tengamos ese final feliz que Moisés tuvo, porque Moisés tuvo un final muy feliz, ¿verdad? Porque fue a ese descanso, porque fue con su Creador, Padre Celestial, a seguir disfrutando de ese amor eterno y de esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, que el Señor les bendiga y ministre cada mente, cada corazón, les fortalezca y los atraiga hacia Él a través de su Espíritu. Que esa pasión por buscar de la presencia de Dios sea notoria en nuestra vida, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y sabemos de que Él nos ha sacado del anonimato. Entonces Él nos conoce. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana, si así Dios nos lo permite. Amén, Bendiciones, amén. hermana Cristina, y gracias. Amén, amén. Bendiciones, hermanita. Igualmente, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo
viernes, si Dios nos lo permite, a la misma hora. Bendiciones. Claro que sí, mis hermanos. Y así nos despedimos del programa del día de hoy que el Señor nos permitió, estando con nuestra hermanita Yesenia Tul Ábalos desde Guatemala, que nos trajo esta hermosa palabra. Nos despedimos, pero continuamos con más de Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida.